Muy buenas. En la clase pasada nosotros vimos la introducción a lo que es el desarrollo iterativo y el proceso unificado. Formas de llevar adelante proyectos de software, metodologías de desarrollo de software. Hoy vamos a ver, pegar un pequeño repaso en la tabla que habíamos visto del marco de desarrollo del UP, donde nos guiaba qué artefactos, o sea, qué herramientas tendríamos que empezar a elaborar en cada una de las fases del desarrollo iterativo. Entonces, podemos ver acá que en la fase del inicio, nosotros comenzaríamos con el modelo de casos de uso, la visión, la especificación complementaria y el glosario. La explicación de cada uno ya vimos en la clase pasada. También yo les adjunté un PDF en el aula virtual, así que ahí pueden ver detalladamente la explicación de cada uno. Pero a grandes rasgos, el caso de uso sería la historia de uso de los usuarios, la historia de cómo los usuarios van a usar el sistema en determinadas operaciones. La visión es una presentación general del proyecto con sus requerimientos globales. La especificación complementaria es todo aquello que no va en los casos de uso, principalmente los requisitos no funcionales y reglas de negocio. Y para el glosario, la definición es la misma que ustedes vieron en la materia de diseño de sistemas en segundo año con el profe Baldi, del diccionario de datos. Si vieron el diccionario de datos, ya tienen entonces el glosario hecho, ya tienen cómo hacerlo. De todas formas, yo les voy a dar ahora unos ejemplos en PDF para que usen como guía para el desarrollo de su proyecto que tienen que presentar en la materia final de práctica profesional 3. Basta de chácharas. Vamos a ver entonces. Esta es la segunda carpetita que les voy a pasar en el aula virtual. Tenemos entonces la fase de inicio, con esos 4 artefactos. Vamos a ver una breve introducción a la fase de inicio. ¿Qué sería la fase de inicio? La fase de inicio es donde uno responde a esas preguntas. ¿Cuál es la visión y el análisis del negocio para ese proyecto? ¿Es viable comprar algo hecho o construir o desarrollar el software de cero? Estimación aproximada del coste. ¿Abordarlo o no seguir? Todas esas son preguntas que uno tiene que hacer antes de empezar un proyecto. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Estamos capacitados para desarrollarlo? ¿Vamos a usar bibliotecas externas o vamos a desarrollar nuestras propias bibliotecas? ¿Vamos a utilizar web services externos o vamos a desarrollar los nuestros? Una estimación aproximada. Observen que acá dice aproximada, porque no podemos tener una estimación de costos precisa en la fase de inicio. Es imposible. Uno puede decir al cliente que el proyecto más o menos va a costar tanto. Puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Pero no hay como dar una estimación precisa de los costes del proyecto en la fase de inicio. Y obviamente nos conviene desarrollarlo o conviene pasarla, que otro lo desarrolle. Eso también es una opción y es una pregunta que hay que hacerse antes de encarar un proyecto. Bien, acá hay una analogía con la industria del petróleo, donde describe cómo para explotación de petróleo no tiene que tener evidencias suficientes para justificar el gasto de equipo de perforación y todo eso. Así que acá tienen para leerlo y hacerle una
comparación. Y podemos definir la fase de inicio en una sola frase. Vislumbrar el alcance del producto, la visión y el análisis del negocio. Recuerden que el análisis ustedes tienen que hablar con el responsable del negocio, con el product owner, con el jefe de proyecto, con la persona que está a cargo del negocio, con el gerente, entrevistarlo y hacer una lista de los requerimientos. De esa forma uno puede tener la visión y el alcance del producto. Y el principal problema que se resuelve con la fase de inicio es: mi equipo está de acuerdo en desarrollarlo, van a estar cómodos con el proyecto, y hay que seguir adelante con un estudio serio del proyecto. ¿No merece la pena invertir en un estudio serio? ¿Merece la pena perder tiempo en ese proyecto? Eso sería el principal objetivo de la fase de inicio: definir si merece la pena perder tiempo en el proyecto. Obviamente, si las ganancias serán satisfactorias, ¿no? Bien, y acá hay un breve resumen de la diferencia. Nuevamente hago hincapié de la diferencia del desarrollo iterativo con el desarrollo en cascada clásico que ustedes vieron en diseño de sistemas. Y acá hay algunos temas a tener en cuenta. Por ejemplo, la duración de la fase de inicio tiene que ser 2 semanas como mucho, o 3. ¿Por qué? Porque tenemos que definir rápidamente si el proyecto arranca de vez o si lo pasamos. Se intenta definir la mayoría de los requisitos, o sea, no puedo saber todo lo que se va a hacer en el proyecto, sino que voy a tener apenas una visión global. Obviamente va a llegar un momento que voy a tener que adentrarme en los requisitos del proyecto, pero eso no es en esa fase, no es en la fase de inicio. Se espera que los planes y estimaciones sean fiables, es lo que yo explicaba allá arriba. Tanto el precio económico, el coste económico, como el coste de recursos humanos no van a ser fiables. Yo no sé precisamente cuántos desarrolladores, cuántos diseñadores, cuántos analistas voy a necesitar en el proyecto hasta que el proyecto arranque realmente. Se cree que la secuencia de trabajo sería definición de requisitos, diseño de arquitectura e implementación. Ya vimos que no es así. La clase pasada vimos que constantemente uno va saltando de un requisito a otro, hasta mismo en la misma iteración. Mientras un grupo de personas hace los requisitos, el otro ya va haciendo los diagramas y el otro ya hace una versión temprana del software que puede tener algún cambio que no está en los requisitos. Entonces, según el cambio de implementación, se hace un cambio en el requisito que a su vez impacta en el diseño, y así de forma reiterada. Eso sería el desarrollo iterativo. Cada uno de las secuencias se retroalimenta y van cambiando a medida que el proyecto va siendo desarrollado. Se define la arquitectura en lugar de hacerlo de manera iterativa, es lo mismo que dijimos acá. No hay artefacto de análisis de negocio o visión. Acá no hay visión, es visión. O sea, tiene que haber el artefacto de la visión que ya vamos a mostrar acá. No se identificaron la mayoría de los nombres del caso de uso de los actores, ¿no? Si bien el siguiente punto dice que hay que escribir que no hay que escribir todo a detalle, ¿no? No hay que escribir todo a detalle, pero por lo menos los nombres de los casos de uso, o sea, de las operaciones que se realizan en el sistema, la mayoría ya tienen que estar por lo menos bien definida, justamente para saber cuál es el alcance del proyecto, cuál es el límite del proyecto. Ninguno de los casos de uso se escribió en detalle, cuando el 10-20% se debería escribir. O sea, si bien no hay que escribir todos, algunos sí, para tener una idea de qué realizará el sistema y de por dónde inicializaríamos. O sea,
tenemos que tener, para empezar con el desarrollo iterativo, ya hay que empezar a desarrollar el software, así que un par de casos de uso ya tienen que estar hechos para que uno pueda empezar a trabajar a partir de la fase de la elaboración. Bien, esto sería entonces la fase de inicio resumida. Les voy a pasar en el aula virtual. Vamos a ver algunos artefactos de esa fase. Por ejemplo, la visión. Habíamos leído que la visión, es equivocado no tener la visión del proyecto definida en la fase de inicio. Entonces, lo primero que haríamos es eso, ese documento. ¿Qué es la visión? Es una visión global, una descripción global de las características del proyecto. Observen que acá uno va agregando una línea por cada vez que uno agrega un cambio. Ese sistema fue hecho real en el 2013, imaginen, hace bastante. ¿Y qué describe la visión? Lo que ya definimos en el documento de la clase pasada, cuando explicaba qué era la visión. Pero acá prevemos una aplicación de punto de venta tolerante a fallos, con flexibilidad para poder soportar la variación de las reglas del negocio del cliente, múltiples mecanismos de terminal e interfaz de usuario, y la integración con múltiples sistemas de terceras partes, donde estoy con el SAM, ¿no? Y tenemos la orientación del proyecto, lo que es el estudio de mercado a pequeña escala, no es nuestra responsabilidad eso, pero comparamos el software que vamos a desarrollar con otros que ya están en el mercado, y así las perspectivas. Tenemos un breve diagrama de caso de uso que muestra la interacción de los actores. Por ejemplo, el sistema de actividad de ventas es un actor, es un departamento, es un actor. El cajero, el administrador del sistema y el encargado de la tienda. Observen que los actores que son personas o que son seres humanos representamos con el muñequito, y los que son conceptos del negocio con un rectángulo con las comillas francesas y la palabrita actor encerrada. Eso también explico en la parte de casos de uso. Esos actores entonces invocan los servicios del sistema. El sistema está acá en el centro, el sistema de punto de venta, que a su vez usa los servicios de actores externos. Observen que también son rectángulos, o sea, son actores que son conceptos ya del entorno, del país y todo eso. Y están el servicio de autorización de pagos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, el calculador de impuestos, de AFIP y así sucesivamente. Tenemos un resumen de beneficios del sistema. Coste y fijación de precio. Podríamos agregar, pero todavía no es muy preciso definir eso. La licencia y la instalación, si será una licencia libre, si será una licencia de pago, si será un sistema en la nube donde se paga un pago mensual. Todo eso se definiría aquí. Y un resumen de las características del sistema: entrada de ventas, autorización de pagos, administración de sistemas de usuarios, seguridad, códigos y tablas de constantes, y todas las características del sistema que serán implementadas, ¿sí? Otros requisitos, ¿no? Abarca las restricciones de diseño, facilidad de uso, bla 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 bla, diríjase a especificación complementaria y a los casos de uso. O sea, todo lo que tiene que ser demasiado explicado vamos a sacar de la visión y vamos a mandar a sus respectivos artefactos, que es la especificación complementaria y casos de uso. Esto sería entonces la visión del negocio. Yo le mandé un segundo acá, un segundo ejemplo de visión, que también fue hecho para un negocio real, 2018, más reciente. Y acá tenemos dos autores. Explica qué es el sistema económico financiero, las características, y acá ya es más enfocada a la web. Entonces especificamos qué tecnologías van en el backend, qué tecnologías van en el frontend, la infraestructura. Está bastante más resumido porque las personas que estaban a cargo de ese proyecto no es que tenían mucho entendimiento y querían algo más conciso. Entonces, en ese caso, ustedes ven la visión general del proyecto de una forma un poco más resumida. El siguiente
artefacto, después de la visión, no hay un orden específico. La visión sí o sí hay que hacer primero, como para tener, como el nombre del artefacto ya dice, una visión general de cómo se va a encarar el proyecto. Pero después vemos que los demás pueden ser hechos simultáneamente o hasta mismo junto con la visión, a medida que uno va haciendo la visión. El modelo de caso de uso, ya vimos que son las historias de uso del sistema. Acá yo puse dos ejemplos. Tenemos un listado de los casos de uso. Hay que hacer una lista para saber los límites, el alcance del proyecto. Registrar usuario, iniciar sesión, todas las tareas, las operaciones que realiza el sistema van a estar listados en el caso de uso. Tengo un diagrama de casos de uso general, donde está el actor que interactúa con esos casos de uso. Tenemos un ejemplo del caso de uso para registrar usuario con el actor principal, que es el usuario, los intereses del usuario, que era un formulario para rellenar sus datos, las precondiciones, las postcondiciones, el flujo básico, que es el flujo de éxito, y los flujos alternativos, que son los flujos donde algo salió mal. Por ejemplo, contraseña demasiado corta, contraseña no coinciden, fallo de aplicación y etc. Lista de tecnologías que se usarán en ese proceso, no se especificó. Teclado y mouse como de toda la vida, y la frecuencia del registro es algo raramente, porque no se registra un usuario todos los días, por lo menos en un sistema de uso local. Si es una página web, ya es otra historia. Hay otro caso de uso que puse acá, que es de procesar ventas de un cajero, ¿no? Actor principal, el cajero. Personal involucrado e intereses, el cajero, que quiere entradas precisas, rápidas, sin errores de pagos, ya que las pérdidas se deducen de su salario. O sea, el sistema no tiene que cometer errores, porque si no, el perjudicado es el cajero. El vendedor, que quiere que las comisiones de las ventas estén actualizadas, o sea, él vendió, que tenga él una comisión por la venta, tiene que figurar entonces el vendedor en la venta. Compañía, quiere registrar las transacciones con precisión y satisfacer los intereses de los clientes, quiere asegurar que se registran los pagos aceptados por el servicio de autorización de pago. Observen que cada personal involucrado tiene su interés, ¿no? La AFIP quiere recopilar los impuestos de cada venta, y así sucesivamente. Las precondiciones, el cajero se identifica y autentica, o sea, antes de realizar una venta, el cajero tiene que estar logueado, ¿sí? Las postcondiciones, una vez que ya se terminó ese proceso, la venta queda registrada, el impuesto calculado, se actualiza el inventario, o sea, se resta del stock, y la contabilidad, o sea, se aumenta la cantidad de ventas, se registran las comisiones para los vendedores, se genera un ticket y se registran las autorizaciones de pagos en caso que haya una entidad de un banco o de autorización de pagos de tarjetas y eso. Tenemos el flujo básico, que es el escenario ideal, el mundo ideal, y tenemos los flujos alternativos, que son cuando no todo sale bien, ¿no? Así que ese es bastante extenso, también fue hecho para un ejemplo real, así que tómense su tiempo, analícenlo, léanlo, y cualquier duda me consultan. Siguiente artefacto, tenemos la especificación complementaria. Todo lo que no va en la visión y todo lo que no va en el caso de uso, todo lo que sea más general, pero que sean reglas de negocio o requisitos que no son funcionales, van en la especificación complementaria. Acá está, yo les puse un solo ejemplo, y acá describe los aspectos más técnicos de la aplicación que estamos desarrollando, cuestiones legales,
cómo serán los pagos. Y acá algunas reglas del negocio, por ejemplo, se requiere la firma para pagos a crédito, se continuará solicitando la firma, la política de pagamento de las compañías, ¿no? Algunas reglas de negocio, por ejemplo, reglas de descuento de venta, se aplica al total antes de los impuestos, por ejemplo, 10% de descuento en los miércoles de 10 a.m. a las 3 p.m. ¿sí? Son todas reglas que hay en el negocio que tienen que estar contempladas por el sistema, las promociones, ¿no? Las típicas promociones. Bien. Y por último, dejamos el glosario porque, como ya les había dicho, en el año pasado ustedes vieron el glosario. Quizás con otro formato de tablita, pero es un diccionario de datos al fin. Y en ese glosario yo voy a enumerar todos los términos que utilizo en el sistema relacionados al negocio, obviamente. Entonces, un artículo, ¿qué es un artículo? Es un producto o servicio en venta. Campo de tabla, art, también relacionado, observen el mismo término, artículo, porque está en la jerarquía. Art es el nombre del artículo en el campo de tabla de artículos, ¿no? Y el tipo de datos de cadena de caracteres, máximo 25, de A a la Z mayúscula, A a la Z minúscula o de 0 a 9. Puede ser alfanumérico, o sea, el típico string. En el caso de MySQL y otros motores de base de datos sería varchar 25, ¿no? Varchar 25. Atributo o propiedad. Esto ya se refiere al atributo de las clases, el que son retornados por los getters y setters. El objeto artículo, ¿sí? Entonces, artículo sería el atributo de una clase artículo, por ejemplo. La descripción también sería el nombre del artículo. Y la cadena de caracteres sería string, el tipo de datos, no nulo, de A a la Z, tal cual en la base de datos, pero ya enfocado al lenguaje de programación. Hay conceptos que no tienen representación en el software, la autorización de pago, por ejemplo. Hay otros conceptos, el stock, que ya se refieren al artículo, entonces no hace falta agregarlo como término, y así sucesivamente. El UPC, el código de barras. Entonces, todos los términos que ustedes tienen en el software, tanto los términos del negocio como los términos de los campos de las tablas de base de datos, como los atributos de las clases software, ustedes van a enumerarlos acá y definir el tipo de datos con una descripción de qué valor o de qué naturaleza tiene ese dato. Y esto sería todo para la fase de inicio. Les voy a pasar toda esa documentación al aula virtual, voy a subir ese vídeo, y cualquier duda consulten el grupo de Telegram. Recuerden que los martes en Discord a las 7:30 de la tarde nosotros estamos con el desarrollo del proyecto y pueden ingresar a ese horario si tienen tiempo, o hasta más tarde también. No hace falta hacer 7:30 en punto, porque no es una clase, es un seminario donde yo me siento en la computadora y ustedes se conectan y hacen preguntas, muestran sus avances, muestran sus proyectos, y entre los grupos, los diferentes grupos desarrolladores, intercambian ideas y mejoras y aprenden todos, ¿no? Todos se enseñan y todos aprenden. Así que sería muy lindo que se conecten en ese horario, si lo pueden, para avanzar y aprender. Estamos en contacto, chicos, y nos vemos la clase que viene. Chao.